¿Y cómo ves si, antes que nada, aprovechando que los que estamos aquí el día de hoy, cómo ves si oramos para entregarle a Dios este espacio y pedirle dirección divina en lo que Dios tiene preparado? Cierra tus ojos, inclina tu rostro conmigo y digamos esto: Señor, guíanos, guíanos el día de hoy. Que tu palabra sea la que examine, que tu palabra sea la que redarguya nuestros corazones, que tu palabra sea la que nos hable en esta tarde, Dios, para escuchar una vez más de ti. Señor, te amamos y sabemos que tú siempre tienes algo especial para con nosotros. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual podamos conectar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Amén. Qué bueno, como te lo he dicho, es tenerte de vuelta en este cierre de esta serie que hemos titulado Es Familiar. Y sin duda, a lo largo de estas 3 semanas de Es Familiar, hemos estado hablando de algunas cosas dentro de la iglesia que, híjole, por más que no quisiéramos, de repente se vuelven familiar. La primera semana hablamos directamente al lugar donde muchas veces todos queremos llegar. Queremos ver una iglesia milagrosa, queremos ver una iglesia transformadora, pero como sabemos, la familiaridad es la kriptonita para todo aquello que es milagroso. Y sin duda es esa expectativa cuando llegamos y solamente nos cruzamos de brazos y vemos y decimos, es otro domingo, que se vuelve familiar. Pero quiero recordarte una vez más, este lugar no es familiar para nosotros. Este lugar es Tierra Santa. Y cuando es Tierra Santa, tú y yo venimos con una perspectiva y un corazón completamente diferente a la casa de Dios. Jesús tuvo ese encuentro en su tierra natal. Tú conoces la historia cuando Jesús regresa a Nazaret y cómo en ese lugar la palabra dice que pudo hacer muy pocos milagros. Tenían al libertador, al Mesías, al sanador, al Rey de Reyes caminando entre ellos, pero su familiaridad lo único que los llevó es a ver pocos milagros en la región. Sin duda yo creo que Dios quiere seguir teniendo esos encuentros personales con cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos de un tema completamente inusual. Hablamos de cómo transicionar de una iglesia a otro. ¿Por qué? Porque muchas veces se vuelve familiar. Pero también hablamos del plan de Dios para con nosotros. No es arrancarnos, no es movernos de un lado para otro. Dios tiene un plan de plantarnos e enviarnos. Ese es el corazón de Dios. Y el día de hoy quiero cerrar, sin duda, con uno de los temas que ha tocado mi corazón por estas últimas semanas, y sin duda tengo aquí solo una parte del material porque quiero agregar el día de hoy algunos invitados conmigo. Y espero que el día de hoy me ayudes a recibirlos en un momento. Vamos a tener este espacio donde vamos a platicar de algo que se ha vuelto familiar sin duda para la iglesia. Y aunque sea difícil de decirlo, y aunque sea difícil a veces de digerirlo como creyentes, una de las áreas que se ha vuelto tan familiar para nosotros es el Evangelio. Y así he titulado este mensaje: la familiaridad del Evangelio. La palabra evangelio, escúchame bien, significa esto: la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. Ese es el evangelio. Y ahora, para muchos la palabra evangelio no es algo que nos intimide, pero cuando le agregamos la palabra evangelismo, nos intimida. Porque el evangelismo lo que significa es la tarea de llevar el evangelio a aquella persona que no lo conoce o que no lo ha experimentado. Y para muchos esa es una área que automáticamente te lleva al lugar donde, híjole, es incómodo porque tengo que ir casa por casa, calle por calle. Y vemos algunos hermanos que lo han hecho de esa manera. No hay nada malo, pero sin duda se vuelve intimidante. Porque ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a recibir? Y hoy quiero acercarme desde un lugar donde prácticamente creo que todos podemos conectar con alguien. Todos. Y compartir el Evangelio de Cristo no debe ser algo intimidante para el creyente. Debe ser algo natural para nosotros. Debe ser algo que cuando tú estás con alguien, tu vida, antes de compartirlo con palabras, debe expresarlo con sus acciones. Amén. Y ese es el lugar donde quiero llevarte el día de hoy, porque cuando brincamos directamente al contexto bíblico de esta tarde, son las palabras del apóstol Pablo hablando a Filemón.
Y quiero que lo leas conmigo en esta tarde. Filemón 1, del 4 al 7, el apóstol Pablo les dice así: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde quiero llevarte, versículo 6. Dice: le pido a Dios que tu participación, o sea, que lo que estás activando en tu fe, que esa fe siempre se vea activa. ¿Por qué? Porque esa fe te va a servir para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. Una fe activa que constantemente está siendo utilizada, participada, que no solamente está a la expectativa, sino que está en movimiento, es una fe que la palabra dice empieza a conocer y entender mucho más el significado del Evangelio. Ahí es cuando empezamos dentro de nosotros a conocer y meditar mucho más. Porque para muchos dicen: es que yo no conozco mucho, pero es indispensable que nuestra vida sea un reflejo de esa fe a todo mundo a nuestro alrededor. Y si queremos que nuestra fe madure, solo puede suceder, ojo, cuando la compartimos. Cuando empezamos a compartirla. La palabra dice en Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es ¿qué? Sabio. Es sabio. El que gana almas. Eso quiere decir que en el proceso de seguir alcanzando a otros, Dios comienza a agregar sabiduría tras sabiduría en tu historia. Empieza a tener entendimiento en nuestra historia. Y sin duda, o sea, yo entiendo el concepto de el evangelismo automáticamente te lleva a las calles. Pero el evangelismo no solamente se ve en las calles, se puede ver en tu vida cotidiana. Pero algunos lo transfieren así: estoy compartiendo el evangelio, tengo mi calcamonía en mi automóvil del pescadito. Mi hermano, ¿sabes que por eso no damos calcamonías de Substance? Muchos me han pedido de que: pastor, ¿cuándo vamos a tener calcamonías para el carro? Mi hermano, si yo te doy calcamonías, algunos de ustedes vaciarían la iglesia con su calcamonía. Entonces prefiero no dar calcamonías todavía, porque sin duda se nos baja lo cristiano cuando estamos conduciendo. Amén. Ahora nadie levantó la mano ahora, pero sin duda hay ese momento donde decimos: se siente incómodo, porque yo lo he vivido, donde vamos manejando y decimos: Señor, quiero compartirte. Este bendito hermano que me acaba, quiero compartirte. ¿Sí o no? Todos tenemos ese momento donde le decimos: Dios, ayúdame. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar donde el evangelio sea algo que lo hagamos de manera cotidiana. Y checa, quiero darte un par de contextos bíblicos el día de hoy de cómo el apóstol Pablo compartía dentro del contexto de la iglesia. Porque creo que para muchos, cuando escuchamos al apóstol Pablo, decimos: es que como quisiera al menos compartir como él lo hace. O sea, y ve el contexto de nuestra historia. En Hechos 13, del 16 en adelante, dice que el apóstol Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme. ¿Pero a quién le dijo escúchenme? Israelitas, y ustedes, los no judíos temerosos de Dios. Y aquí comenzó: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra que era de herencia para con ellos. Todo esto duró unos 400 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre que conforme al corazón de mío, él hará todo lo que yo quiera. De los descendientes de este, o sea, de David, conforme a la promesa de Dios, ha traído Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan
predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaban contemplando su carrera, Juan decía: ¿quién supone ustedes que soy yo? Pero él dijo: no soy aquel. Miren, después de mí viene uno que no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Aquí es donde muchos lo vemos y decimos: wow, yo quisiera compartir como el apóstol Pablo. Pero checa lo que dice un capítulo adelante. A otros dice: amigos. Hechos 14:15, amigos. No comienza israelitas, sino dice: amigos. ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tales como ustedes. Hemos venido ¿a qué? A traerles las buenas noticias de lo que deben hacer, cómo apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos contextos? Uno que habla completamente elocuente y otro que dice: amigos. La diferencia es la audiencia. ¿A quién le está compartiendo el apóstol Pablo? Y créeme, algo que tú y yo podemos ver en esta historia y que muchos nos apegamos es: pastor, pero es que la manera en la cual compartía, sin duda, el apóstol Pablo sabía, y cuando expresaba todo lo que sucedió desde Egipto, al rey David, al rey Saúl, todos podían seguirlo y decir: sí, lo entiendo, eso yo lo entiendo en mi corazón. Pero para otros les dijo: vengo a traer la buena noticia de que servimos al Dios que hizo los cielos, la tierra, la mar. ¿Por qué? Porque todos estos gentiles adoraban a múltiples dioses y les dice: no hay tantos dioses, hay un solo Dios. Y esto automáticamente los conecta y dice: wow, la palabra del evangelio. Pero ojo, tal vez en tu historia tú no hayas tenido este contexto donde hayas estudiado, pero me fascina lo que sucede cuando Jesús tiene un encuentro con un ciego. En Juan 9, 24, 25 dice: por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego. ¿Quién los llamaron? Los fariseos. Y este hombre dijo: es Dios quien, estos hombres le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria de lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador, diciendo los fariseos. Pero me encanta la respuesta de este hombre. Dice: yo no sé. Yo me imagino que era de barrio. Yo no sé si ese hombre es un pecador. Pero lo que sí sé es que yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Y mi hermano, ¿por qué te digo esto? Porque para muchos pensamos que para conocer y compartir el evangelio necesitamos entenderlo todo, tener la clase de teología, tener una clase de escatología. ¿Y qué crees? Todo eso ayuda sin duda, pero algo que podemos hacer como este ciego no tuvo clase de ningún tipo, no estaba recitando el Torah, no estaba inclusive en la sinagoga. Este hombre lo único que tuvo es que yo no sé quién es él, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Tuvo un encuentro con el Dios creador, y esa experiencia, aunque tú no tengas todo el conocimiento del mundo, la experiencia nadie te la puede quitar. Y eso es algo que yo te invito a ti y a mí, que a lo mejor no tenemos palabras elocuentes para hablar en toda una sinagoga a todos los israelitas, pero sí podemos decir: yo no conozco todo eso, pero lo que puedo entender en mi historia es que fui ciego y ahora puedo ver. Y eso es lo que quiero animarte. Todos podemos compartir este evangelio. Este evangelio es el que transformó nuestra historia de un antes y un después. Y si tú no lo has experimentado, quiero decirte que ese evangelio, un 2024, no es una historia antigua. No es una historia que viene con las modas aquí y allá. Porque si algo que entendemos de su palabra es que modas vienen y van, pero su palabra permanece para siempre. Si algo que entendemos es que tú y yo, ¿qué crees? Hoy estamos aquí en este momento, en este espacio en la historia,
Pero el Evangelio desde antes que existiéramos ya existía. Y aunque tú y yo no estemos mañana, el Evangelio permanece para siempre. Y eso es algo que tú y yo podemos celebrar, que no se trata solamente de un tiempo en el cual hoy si está de moda lo compartimos. Mi hermano, el Evangelio se comparte en un momento como este como nunca antes. Y si no sabes qué decir, comparte tu testimonio, tu historia, lo que Dios hizo para contigo. Yo no sé cómo fue, pero yo no podía pagar mis deudas, pero Dios estuvo ahí. Yo no sé cómo fue, estaba enfermo, pero un día Dios estuvo ahí. Yo no sé cómo fue, un día en mi historia batallé inclusive en encontrar pareja, pero Dios estuvo ahí. Yo no sé cómo, pero no podíamos tener familia, pero Dios estuvo ahí. Yo no sé cómo podía seguir adelante con mi depresión, pero Dios estuvo ahí. Ese es el mensaje del Evangelio que tú y yo podemos compartir. Podemos compartir sin duda. Y hoy quiero animarte con eso, porque el Evangelio no es algo familiar, es algo que permanece para siempre y tiene poder para transformar toda una generación. Por eso yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación de toda esta generación. Amén. ¿Cómo ves si levantamos un poco más todo esto y invitamos a algunos amigos que el día de hoy tenemos desde Brasil para proyectar un poquito más lo que estamos hablando el día de hoy, darle un poquito más de esencia? Yo he invitado a dos de nuestros amigos que nos están visitando, al pastor Paco López y al pastor Marcos Madaleno, para que estén con nosotros el día de hoy. Así que vamos a invitarlos y ayúdame a darles un aplauso en esta tarde. Bienvenidos, pastores, siéntense, gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos en Monterrey. Espero que estén disfrutando las tierras regias. Bienvenidos, qué bueno que estemos aquí. Por si no los conocen, el pastor Paco y el pastor Marcos hemos creado una amistad y sin duda creo que vemos a la iglesia local desde un punto de vista donde queremos seguirla abrazando, queremos seguirla creciendo, queremos seguir viendo más iglesias que no solamente estén produciendo, pero iglesias longevas, que al final de nuestros días podamos seguir levantando el estandarte del Evangelio. Y algo que me fascina de la iglesia de ellos, la iglesia de la Cidade, ¿sí? Iglesia da Cidade. Que, ay, ¿qué onda? Yo también soy trilingüe, no me digan, o sea, lo voy a intentar, lo voy a seguir intentando, pero algo que me fascina es cómo tienen un corazón ellos para la iglesia local. Pudieron haberse quedado en Brasil sin duda y seguir levantando el estandarte del Evangelio en Brasil. Pero me encanta que el corazón de ellos es seguir levantando el estandarte del Evangelio a donde Dios los llame. Y el día de hoy están aquí y es un placer tenerlos a los dos aquí en Monterrey. Y pues estoy aquí para darles unas pequeñas preguntas que no son intimidantes, pero creo que van a ayudar a que podamos articular un poquito más el mensaje del Evangelio. Voy a comenzar con esta pregunta, cualquiera de los dos que quiera responder. La primera pregunta es: ¿cómo podemos compartir nuestra fe de una manera auténtica un 2024? Hello, Substance. Buenas tardes. Buenas tardes. Que bom estar aqui com vocês. Tragam abraço do pastor Carlito, meu pastor. Reciban un abrazo de nuestro pastor Carlito. Eu estou gostando demais dessa igreja, já me sinto em casa, e dos seus pastores também, pastor Isaac, pastora Lindsay. Me gusta muchísimo tu iglesia, la iglesia de ustedes, y también me cayeron súper bien sus pastores, pastor Isaac y pastora Lindsay. E estou esperando eles no Brasil já. Y los estamos esperando en Brasil. E vocês também. Y también ustedes, claro. Vocês têm uma família lá. Tienen una familia allá en Brasil. E como posso compartilhar o evangelho de uma forma autêntica? É uma excelente pergunta. ¿Cómo puedo compartir el evangelio de una manera auténtica? Es una gran pregunta. Porque o nosso mundo é um mundo de comparação. Porque nuestro mundo es un mundo de comparación. É um mundo fake. Es un mundo fake. Nós nos sentimos incapazes ou inúteis de acordo com aquilo que a gente vê nas redes sociais. A veces nos sentimos incapaces o inútiles dependiendo de lo que vemos en las redes sociales. E nas redes sociais está todo mundo bem.
Porque en las redes sociales todo el mundo está bien, sorrindo em lugares bonitos, comendo comidas bonitas. riendo en lugares bonitos, comiendo comidas bonitas. Ninguém posta como cometeu uma gafe ao evangelizar alguém. Nadie publica cómo se equivocó al estar evangelizando a alguien. O remédio que está tomando. Nadie muestra la medicina que está tomando. Só posta coisas fantásticas. Solo publica cosas muy lindas. Então a primeira coisa que eu acho que é que a gente não deve se comparar. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es no compararnos. Uma vez eu estava olhando um evangelista nas redes sociais. Una vez estaba viendo un evangelista en las redes sociales. Ele estava numa praça. Estaba en un parque. Todo mundo vinha para falar com ele. Todo mundo venía para hablar Ele con orava él. pelas pessoas, as pernas deles cresciam instantaneamente. Él oraba por las personas y las piernas de las personas crecían instantáneamente. E eu queria ser como ele. Y yo quería ser como él. Mas eu sou meio tímido para falar para as pessoas na rua. Pero yo soy medio tímido para hablar con las personas en la calle. Mas Deus não me chamou para ser ele. Pero Dios no me llamó para ser él. Deus me chamou para ser eu mesmo. Dios me ha llamado para ser yo E mismo. para que eu compartilhe o evangelho do meu jeito. Y para que yo comparta del evangelio de la manera que yo la compartiría. Então você precisa saber bem o jeito que Deus te fez. Entonces tienes que saber la manera en la que Dios te ha hecho. Conhecer a sua história. Conocer tu A historia. Bíblia fala que nós somos cartas vivas. La Biblia dice que somos cartas Deus vivas. escreve uma história na minha vida, Y Dios ha escrito una historia en mi vida. para que depois seja escrita na vida de outra pessoa. Para que también sea escrita en la vida de otra E persona. deixa eu te falar um pouco da minha história. Déjame contarte un poquito de mi Eu historia. sou um filho de pastor. Soy hijo de pastor. E eu saí da igreja na adolescência. Salí de la iglesia en la Me adolescencia. lembro quando eu voltei para a igreja. Recuerdo que cuando regresé a la O iglesia, que Deus fez na minha vida. lo que Dios hizo en mi vida. E depois eu começo a sair para falar de Jesus nas ruas. Y después comencé a salir para hablar de Jesús en las calles. E muitas vezes eu ia conversar com alguém. Y muchas veces yo ni hablaba con una persona. E eu me dava conta que era um filho de crente desviado. Y yo percibía que esa persona era un hijo de algún cristiano que estaba desviado. Eu perguntava, qual que é seu nome? Y yo le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Ele falava, Zaqueu. Me decía, Saqueo. Zaqueu é filho de crente. Saqueo es con certeza es hijo de cristiano. Outro dia eu perguntei, qual que é o seu nome? Otro día le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Ele falou, Abacuque. Y él me dijo, Habacuc. É com certeza um filho de crente? Con certeza es un hijo de cristiano. E eu sabia como ele se sentia. Y yo sabía cómo él se E sentía. Deus me conectava como se fosse uma história conectada a outra. Porque Dios me conectaba con ellos de una manera como si fuera una historia conectada a otra historia. E daqui a pouco aquela pessoa conectava a outras pessoas. Y de repente esa persona me conectaba con otras personas. E a gente estava orando no meio da rua E as e alguém entregando a vida a Jesus. Y ahí estábamos orando en la mitad de la calle y las personas entregaban su vida a Jesús. E essa é a minha história. Y esa es mi historia. Foi uma ferida que Deus fechou na minha vida. Fue una herida que Dios cerró en mi vida. E eu costumo dizer que uma ferida fechada Yo digo normalmente que una herida cerrada é um ministério aberto. es un ministerio abierto. Deus, quando Ele fecha uma ferida na minha vida, Cuando Dios cierra una herida en mi vida, Ele inaugura uma nova unção. Él está inaugurando una nueva unción. E nós temos que saber qual é o nosso jeito de falar de Jesus. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es la manera en que hablamos de Jesús. Nós vemos na Bíblia, Pedro é o cara que confronta, é autêntico. A ver, en la Biblia vemos que Pedro era el hombre que confrontaba, era auténtico. Paulo era um cara mais fleumático, pensador. Pablo ya era más fleumático, más pensador. Dizem até que as pessoas dormiam quando ele pregava. Dice que algunas personas se dormían cuando él predicaba. Já tinha a Dorcas, que era alguém que fazia ação social. Y ya estaba Dorcas, que hacía como acciones sociales. O ex-cego compartilhava seu testemunho. Esteban compartía su testimonio. Cada um tem o seu jeito. Cada uno tiene una manera. Não tem o jeito certo. No existe una manera correcta. Tem o seu jeito de evangelizar. Existe la manera en que tú Deus vai te usar do evangelizas. seu jeito. Y Dios va a usar esa manera que tú Amén. uses. Amén. 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 Gracias, gracias. Chicos, cuéntenme cómo hay algunos métodos, tal vez el día de hoy prácticos, para y que han visto también inclusive en la iglesia de la ciudad, que han ayudado a conectar a las generaciones de vuelta a la iglesia local. Muchas veces las nuevas generaciones o inclusive las antiguas de repente no encajan o no conectan con la iglesia local. ¿Cómo es que la iglesia de la ciudad ha podido alcanzar a una generación múltiple y a una generación global? Porque esta nueva generación, por si no lo sabes,
lo veo con mis hijos, los veo en diferentes lugares. Son una generación mundial que tienen una cultura global. ¿Y cómo es que la iglesia, ustedes han podido hacer esa transición de no cambiar el evangelio, pero sí conectar a cada uno de ellos al evangelio en un 2024? Creo que nuestra iglesia ha conseguido realmente crear una cultura de todo el tiempo estar aprendiendo, honrando y amando. Porque cuando lo vivimos eso, siempre estamos honrando a todas las personas que son diferentes a nosotros. La cultura de honor en nuestra iglesia es muy, muy palpable. Y honor significa, yo veo en ti lo que Jesús ve y no lo que yo percibo. Y te increíble. honro por quien Dios te hizo ser. Sí. Entonces, eso nos ayuda a conectarnos con los que son adolescentes, porque no los vemos por lo que están viviendo en este momento, sino lo que serán y lo que Dios los ha llamado a ser. Y también nos conectamos con los que son más grandes que nosotros y podemos conectarnos con ellos y todo el tiempo estar aprendiendo y trabajando juntos. Entonces, en nuestra iglesia siempre tenemos, en todo lo que hacemos, vas a encontrar muchos jóvenes, vas a encontrar también personas de edad, vas a encontrar matrimonios casados con hijos, sin hijos, van a estar todos cooperando por una misma visión, por una misma misión, con los valores, con la cultura de la iglesia, y siempre estar dispuestos a aprender y no solamente estar queriendo enseñar. Wow. Entonces, que quitarte cosas como preconceptos o ideas que tenemos y estar dispuestos a no tener miedo de lo nuevo. Una de las frases que me gusta es, podemos salir de la caja, pero nunca podemos salir del libro. Entonces, mantenernos siempre en la esencia y ser en qué tiempo estoy viviendo, con quién estoy hablando y cómo lo voy a comunicar de la mejor manera. Amén, amén, súper bien. Ayúdame a dar un aplauso al pastor Paco, qué bárbaro, increíble ese concepto de la caja y el libro. ¿Algo que quieras agregar, Marcos? Muito bom o que o Paco disse. Muy bien lo que Paco dijo. E acredito que nós temos que abrir mão de preconceitos. Creo que tenemos que soltar los preconceptos. A nova geração diz pra gente: La nueva generación nos dice, vocês não me entendem. ustedes no me entienden. Já viu alguém, um adolescente, dizer isso? ¿Ya escuchaste a algún Ninguém me adolescente entende. decirte eso, que no le entiendes? E às vezes há mesmo uma tensão Y existe la misma tensión entre gerações diferentes. entre las diferentes generaciones. Isso significa que gerações diferentes estão no mesmo lugar. Eso significa que generaciones diferentes están en el mismo lugar. E se essa geração é importante para nós, Y si esa generación es importante para nosotros, os nossos filhos, nuestros os hijos que serão os nossos netos, o nuestros nietos, eu preciso estar disposto a compreender a dor que eles sentem, necesito estar dispuesto a entender el dolor que ellos os tienen, dilemas que passam, los problemas que ellos pasan, para poder amá-los, para poder amarlos, para poder ganhar o coração deles. para poder ganar su corazón. E às vezes algo que é tão importante para eles, Tal vez algunas veces algo que es muy importante para ellos, nós não conseguimos entender, porque julgamos como se fosse a nossa geração. nosotros no lo podemos entender porque lo juzgamos como si fuera nuestra generación. E a igreja muitas vezes ela demoniza o que não entende. Y la iglesia muchas veces endemonia lo que no entiende. E nós não podemos fazer isso. Y nosotros no debemos hacer eso. E conhecer a nova geração, Y conocer a la nueva usar generación, uma tendência, usar una usar uma moda, linguagem, usar un lenguaje, não significa que nós abrimos mão da mensagem. no significa que nosotros hemos dejado el mensaje. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma mão fechada Nosotros siempre digo que es como si tuviéramos una mano cerrada e uma mão aberta. y una mano abierta. Deus não disse que o estilo musical do nosso tempo é pecado. Dios no dijo que el estilo musical de hoy en día es pecado. Na Bíblia não está escrito que K-pop é pecado. En la Biblia no está escrito que el pop es pecado. Eu gostaria que tivesse, mas não está. A mí me gustaría que fuera, pero no es. O estilo de música é aberto, El estilo de música es abierto, mas a palavra está aqui fechada. pero la palabra está aquí A cerrada. palavra é eterna. La palabra es eterna. Ela alcança qualquer geração. Ella toca O cualquier evangelho generación. é o poder de Deus. El evangelio es el Não poder é a de minha Dios. performance. No es la manera en que É o me muestro. evangelho. Es el evangelio. Então, quando uma coisa que nós fazemos muito Entonces, una de las cosas que hacemos mucho é estudar a nova geração, entender o que é importante, o que é um comportamento
importante para eles. Es estudiar la nueva generación y entender qué es lo que es importante, qué es lo que a ellos les interesa. Então nós alcançamos a nova geração por meio de esportes. Entonces, por ejemplo, alcanzamos a la nueva generación a través de los deportes. E quando eu vou estudar os esportes que eles praticam, Y cuando voy a ver los deportes que ellos practican, a minha era futebol. en mi generación era E fútbol. hoje no Brasil, vôlei é forte. Hoy en Brasil, voleibol es fuerte. Jiu-jitsu é forte. Jiu-jitsu es fuerte. E alguns outros esportes que eles estão praticando. Y algunos otros deportes que están practicando. E nós usamos os esportes para ganhar pessoas para Jesus. Y usamos los deportes para ganar personas para E todo Jesús. batismo eu tenho pessoas de kimono se batizando, En todo bautismo hay personas que están con el kimono que para foram bautizarse, alcançados pelo jiu-jitsu. que fueron alcanzados por el Nós jiu-jitsu. fazemos campeonato de videogame. Tenemos campeonatos de videojuegos. E nós trazemos os adolescentes para o ambiente da igreja. Y ahí traemos a los adolescentes para la iglesia. Tem premiação para quem ganha. Hay premios para aquellos que ganan. E às vezes tem pessoas nos condenando nas redes sociais. Y hay personas a veces que nos están criticando en Que las nós redes usamos o sociales. templo, Que usamos el templo, usamos os que recursos usamos los recursos para premiar pessoas que ganharam jogos. para premiar a personas que ganaron videojuegos. E em outro lado nós temos a igreja cheia de adolescentes. Pero por otro lado tenemos la iglesia llena de adolescentes, Eles podem trazer os seus amigos. donde ellos pueden traer a sus amigos. Tem adolescentes que não saem do quarto. Adolescentes que no salían del E cuarto, eles saem do quarto para estar lá. salen para poder estar allí. Eles vêm para a nossa Crentolândia, Vienen para nuestro Cristolandia, onde eles podem ouvir a palavra. donde pueden escuchar la Eles palabra. percebem que a gente não é tão esquisito. Ya se dan cuenta que no somos tan raros. E conseguem então se conectar uns com os outros. Y entonces pueden conectarse unos a los otros. E muitas vezes eles estão aceitando Jesus no nosso ambiente. Y muchas veces están aceptando a Jesús en nuestro medio. Então nós podemos usar as tendências. Entonces podemos usar lo que es O tendencia. problema é quando a tendência usa a igreja. El problema es cuando la tendencia nos usa. Nós existimos pelo evangelho, Nosotros persistimos con el evangelio, mas nós podemos usar a linguagem do nosso tempo pero podemos usar el lenguaje de nuestro tiempo para nos conectar com a nova geração. para conectarnos con la nueva generación. Uf, increíble. Muchas gracias por eso, ¿eh? Gracias. Me encantaría, como lo dije más temprano, usé esta frase que, por cierto, creo que la nueva generación no la conoce. Me encantaría meterme hasta la cocina. Me encantaría ser un poco más personal en esta siguiente pregunta y saber un poquito más de cómo el Evangelio alcanzó tu vida, o cómo el Evangelio alcanzó la vida de tu familia. ¿Cómo fue esa primera conexión en tu familia, en tu casa? Eu cresci num lar cristão Yo crecí en un hogar cristiano e minha mãe um dia ela contou a história do livro das cores. y mi mamá un día me contó la historia del libro de los colores. Tinha 5 anos de idade. Tenía 5 años de edad. Meus pais lideravam adolescentes na igreja. Mis papás eran líderes de adolescentes en la E eu iglesia. eu era criança, mas eu gostava que eu ia no acampamento de crianças, mas no de adolescentes também. Yo era niño, pero me gustaba ir al acampamento de niños, pero también de adolescentes. E nos dois tinha piscina. Y porque en los dos había alberca. E eu ficava lá até minha mão ficar enrugada. Y yo estaba en la alberca hasta que mi mano estaba arrugada. Mas teve um dia que minha mãe me perguntou: e você já aceitou Jesus? Pero hubo un momento en que mi mamá me preguntó, ¿ya aceptaste a Eu Jesús? estava na igreja, cresci na igreja, Estaba en la iglesia y conocía la iglesia, mas não tinha tomado a decisão pessoal. pero yo había tomado la decisión personal. E eu louvo a Deus que minha mãe era muito ativa na igreja. Yo le agradezco a Dios porque mi mamá era muy activa en la iglesia. Mas ela e meu pai pastorearam a nossa casa. Pero mi mamá y mi papá pastorearon nuestra casa. E eu pude aceitar Jesus com esse ensino na sala de casa, Y pude aceptar a Jesús a través de esa enseñanza en la sala de la casa. aos 5 anos de idade. A los 5 años de edad. Mas é muito interessante como esse evangelho chegou até a minha família. Pero es muy interesante cómo el evangelio llegó a mi familia. E passa por alguém que não guardou a fé só para si mesmo. Y pasa por alguien que no guardó su fe para sí mismo. A minha avó era uma adolescente. Mi abuela era adolescente. Ela foi a primeira convertida na família. Fue la primera convertida en la familia. Ela teve um sonho sobre um livro que ela precisava conhecer. Ella tuvo un sueño sobre un libro que ella necesitaba conocer. E ela entendeu que não era um sonho comum. Y ella entendió que no era un sueño común. E ela começou a procurar por esse livro. Entonces comenzó a buscar ese libro. Ela morava numa fazenda. Ella vivía en un rancho. Nessa época, os crentes evangélicos eram como se fosse uma seita.
En esa época ser cristiano era como ser una secta. E ela então procurava por esse livro. Entonces ella buscaba ese libro E na cultura católica ela não podia ler o livro. porque en la cultura católica ella no podía leer el libro. E ela ficou sabendo que havia uma família que trabalhava na fazenda, Y ella descubrió que había una familia que trabajaba en el rancho, que falava de um livro, que hablaba de un libro, fazia encontros com esse livro. que hacían encuentros con ese libro. Então ela deu um jeito de ir até lá. Entonces ella de alguna manera consiguió llegar E allí essa família falou de Jesus para ela. y esa familia le habló de Jesús a ella. E ela não podia falar para o seu pai que ela tinha ido lá ouvir sobre a Bíblia. Y ella no podía decirle a su papá que había ido hasta aquella casa a escuchar sobre la Biblia. Ela conta, é uma história emocionante, que ela volta em lágrimas sozinha. Ella cuenta una historia muy emocionante que regresa llorando solita. Ela sente tanta presença de Deus que ela se perde no caminho. Ella sentía tanta la presencia de Dios que se perdió en el camino. Mas ela consegue voltar Pero consigue regresar e volta com uma irmã. y regresa con su hermana. E ela começa então a ir todos os dias. Y la empieza a discipular todos los días. Ela foi discipulada por essa família. Fue discipulada con esa E familia. depois ela começa a ganhar toda a família para Jesus. Y después comienza ella a ganar toda la familia E para assim Jesús. todos foram alcançados para a glória de Deus. Y así Wow. todos fueron alcanzados para la gloria de Dios. Amén, amén. Gracias, gracias Marcos por compartir eso. Paco, cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese encuentro del Evangelio en ti, en tu familia? Yo también crecí en una familia evangélica, cristiana. Del lado de mi papá eran pastores presbiterianos y del lado de mi mamá eran pastores pentecostales. Entonces yo viví en medio de guerras y decir que era lo correcto y que era no lo correcto, y dos mundos muy diferentes. Pero a los 8 años mi abuelo pone esta película, todavía era en aquel cassette grandote, negro, así. No sé si alguien aquí, yo creo que la nueva generación no sabe qué es La esto. casetera. La casetera, la pone, hablaba sobre Jesús. Y pues yo vi la película y me dejaron ahí solito, no sé por qué la estoy viendo, me interesó tanto, entendí el mensaje de Jesús y al final hacía una pregunta: ¿tú has aceptado a Jesús como tu Señor? Y me di cuenta que nadie me había hecho esa pregunta, y ahí solito yo dije: sí, quiero aceptar a Jesús. Y hice la oración con ellos. Fue una transformación, algo muy especial. Al siguiente domingo el pastor que predicó en la iglesia hizo la misma invitación, y yo pues quería estar seguro de que hubiera aceptado bien a Jesús, y pasé adelante, y fue ahí a partir de ahí que conocí y acepté a Jesús. Pero de la misma manera, a través de cómo llegó el evangelio a mi familia, yo soy de Chiapas, soy de Tuxtla. Mi tatarabuelo era español y mi tatarabuela era chiapaneca. Ellos se casan y van a una región al final de Chiapas llamada Mazapa. Es un pueblo así chiquitito, en aquella época no era nada. Mi bisabuelo crece y quiere estudiar medicina, y para estudiar medicina él conoce a un doctor alemán que estaba a 2 días de caballo, de burro, para llegar hasta donde esa ciudad estaba. Mi abuelo iba toda la semana, vertía 2 días y conocía, y ese alemán le empezó a enseñar del evangelio a mi abuelo, y él comenzó a escuchar y entender de Jesús. Obviamente con un fondo muy católico, porque los españoles venían con el catolicismo muy fuerte. Y mi abuelo entonces regresa y él empieza a contar a mi bisabuela sobre Jesús, y los dos se convierten, los dos comienzan a ser discipulados por muchos años, y ellos colocaron la primera iglesia cristiana en ese pueblito que es de 3 cuadras así verticales y 4 cuadras horizontales. Es bien chiquito, fue la primera iglesia cristiana, y de allí todos, mi abuelo y todos mis tíos fueron pastores. Después también la tercera y cuarta generación han sido pastores hasta que llegó conmigo. Y es importante lo que tú haces hoy, porque no tenemos idea cómo va a bendecir a nuestras generaciones en el futuro. Hoy yo vivo algo que sé que fue sembrado por ellos, y hoy yo puedo caminar en la fe que ellos tuvieron. Entonces todo lo que tú haces, tus nietos, bisnietos, tataranietos van a agradecerlo. Increíble, increíble. Dios ya tiene en mente la tercera y la cuarta generación contigo. Algo que esta reunión pasada no les pregunté por el tiempo, pero quiero aprovechar porque creo que aquí no hay límite de tiempo. Me dijeron 3 horas y que no estaba bien, ¿no? Entonces, como no hay tanto límite de tiempo, quería hacerle una pregunta a los dos. Ustedes a través del ministerio han podido viajar a muchas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, y han conocido y visto diferentes métodos del evangelio.
pero hablando específicamente de Latinoamérica, ¿cuál ha sido o cuál la necesidad más grande que ustedes han visto o experimentado en la iglesia local en Latinoamérica? ¿Cuál ha sido esa necesidad más grande que ustedes dicen, wow, lo veo constantemente en Latinoamérica, que la iglesia en Latinoamérica necesita? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? Eu acredito que a igreja latino-americana ela é apaixonante, Yo realmente creo que la iglesia latinoamericana es apasionada, ela é intensa, es muy intensa, ela é contagiante também. contagia también. E talvez o que, eu não sei, eu vou refletir aqui sobre o assunto. Voy a reflexionar un poquito sobre ese asunto. Já estive no Uruguai, na Argentina, Ya estuve en Uruguay, Argentina, Peru, en Perú, Paraguai, Paraguay, Guatemala e Guatemala agora no México. y ahora en México. É minha primeira vez no México Es mi primera vez en México e estou muito feliz com o que estou vendo aqui. y estoy muy feliz con lo que he visto aquí. Eu acredito que é um local, a América Latina é muito evangelizada. Yo creo que América Latina es muy evangelizada. A maior parte dela viveu um avivamento. En la mayor parte de ellas ya hay un cierto avivamiento. Talvez uma grande necessidade seja que ela seja plenamente discipulada. Creo que una de las grandes necesidades sería que ella fuera discipulada, Ter esse crescimento profundo em Deus. que haya un verdadero crecimiento profundo en Dios, Que acredito ser também algo que nós precisamos no Brasil. que creo que es algo que necesitamos también en Brasil. Nós celebramos enquanto o evangelho cresce. Nosotros celebramos cuando el evangelio crece, Mas eu tenho duas preocupações com relação a isso. pero me dan dos preocupaciones en relación a eso. Uma que nós não podemos perder a nova geração, Una es que no podemos perder a la nueva generación, porque isso vai significar sermos um museu da fé amanhã. porque eso significaría que seríamos un museo de la fe mañana. E a segunda coisa é que não podemos ser um oceano com 2 centímetros de profundidade. Y la otra es que no podemos ser un océano de evangelio, pero solamente con 2 centímetros de profundidad. Increíble. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Yo creo que eso que Marcos dijo es muy importante también y hace mucho sentido. De Latinoamérica conozco 17 países y he visto dos cosas muy comunes. Uno, no existe la unidad entre el pueblo de Cristo, no existe, es muy difícil. Wow. Y se han peleado por muchos años, han gastado muchas energías en decir, somos tal, somos diferentes de ustedes, somos mejor que ustedes, y parece que nos atacamos más que el propio enemigo nos ataca. Wow. Entonces, América Latina tiene una fuerza tan extraordinaria que podemos llegar a todo el mundo y evangelizarlo nuevamente. Europa está muriendo en el evangelio. Estados Unidos, las iglesias blancas están cayendo. En África y en Asia, nosotros, si contamos cuántos somos y las habilidades que tenemos, los dones, los talentos que tenemos, si trabajáramos juntos, todo el mundo sería impactado por el evangelio que hay a través de los latinos. Entonces, uno sería la unidad y el otro sería el creértela o vivirlo con grandeza. Creo que nos cuesta mucho pensar en grande y decir yo puedo hacerlo. O sea, una de las cosas que siempre quiero traer para la juventud, para todas las iglesias es no limites lo que Dios quiere hacer a través de ti. Wow. ¿Por qué no pensar en por qué solo hay un Hollywood en Estados Unidos y por qué no hay películas que transformen en Latinoamérica? ¿Por qué no hay arte? ¿Por qué no hay negocios, hombres de negocios que creen muchas empresas en Latinoamérica? Porque tal vez todavía les falta creerla que Dios me ha llamado para cosas grandes y no solamente para estar en un culto muy cómodo y tranquilo, sino a partir de donde estoy vamos a transformar esta realidad y vamos a construir lo que otros dicen es imposible construir para vivir lo que Dios nos está llamando a vivir. Si lo juntamos al discipulado, si lo juntamos a la profundidad, es una potencia extraordinaria para cambiar generaciones por generaciones por generaciones. Amén, amén. Cultura de reino, sin duda. Amén. Quiero terminar con esta pregunta para los dos. Fue una pregunta que sé que les costó un poquito, pero si el día de hoy escribieran un libro, ¿cuál sería tu mayor mensaje? Penso que minha maior mensagem seria só temos essa vida para queimar por Jesus. Creo que mi mensaje sería, solo tenemos esta vida para quemar por Jesús. Então vou queimá-la até o fim.
entonces voy a quemar hasta el final. E ao queimá-la, e ao queimar, Y cuando queimá-la, estés quemando, eu tenho que lembrar que eu não vou poder evangelizar no céu. tengo que recordar que no voy a poder evangelizar en el cielo. Eu vou servir Jesus no céu. Yo voy a servir a Jesús en el Eu vou cielo. ter comunhão com os meus irmãos no céu. Voy a tener comunión con mis hermanos en el Eu cielo. vou adorar a Cristo no céu. Voy a adorar a Cristo en Eu el vou cielo. aprender, eu vou ser discipulado no céu. Yo voy a ser discipulado en el Mas eu cielo. não vou falar de Jesus no céu. Pero no voy a necesitar predicar Jesús en el cielo. Evangelismo é um propósito com prazo de validade. El evangelismo es un propósito con una validad estipulada. E o evangelho só é uma boa notícia Y el evangelio solo es una buena se noticia chegar a tempo. si llega a tiempo. Então vamos queimar por Jesus até o fim. Entonces vamos a quemar por Jesús hasta el fin. Uf, buenísimo. Gracias, gracias. Yo Paco. creo que el mensaje que yo daría sería: no tengas miedo en soñar y crecer, hacer cosas grandes. Porque Dios ha colocado grandes proyectos. Nosotros somos aquellos que podemos traducir lo que el cielo ve aquí en la tierra. Amén. Y si no tenemos la valentía de creernos lo que Dios nos ha llamado a pedir, nunca podremos mostrarle a las otras personas que Dios es real si no ponemos nuestras manos al actuar. De donde yo salí, realmente, cuando yo le dije unos sueños que tenía a mi papá, a mi familia, yo me sentía José, porque todo mundo me criticaba por lo que yo decía que quería hacer. Y recuerdo que mi papá dijo una frase: hijo, ¿quién ha salido famoso de Chiapas? Me dijo. ¿Quién grande ves en México que sea de Chiapas? Y eso me dolió, porque no pude ni siquiera sentirme apoyado por los que estaban en mi propia casa, por los grandes sueños que Dios tenía. Entonces, entre más resistes a los nos, más vas a ser capaz de experimentar los sueños que Dios ha puesto en tu Amén. vida. Todos queremos llegar a ser como José y ser el segundo al nivel después del faraón o del rey, pero pocos queremos ser quien Dios nos ha llamado a ser en la prisión como esclavos, Claro. o ser traicionados por tu propia familia. Entonces los sueños y los planes que Dios te ha colocado, es necesario que estés dispuesto a crecer y pasar el proceso, porque al final la promesa se va a cumplir y al final vas a ser de bendición incluso para aquellos que te criticaron al inicio. Amén, amén. Buenísimo. Gracias, chicos. Gracias por este espacio. Dios les bendiga. En un momento más voy a invitarlos a salir, pero gracias por sus vidas y gracias por estar aquí en Monterrey. Sin duda han invertido bastante en nosotros, en la iglesia local. Que Dios les bendiga. Un aplauso nuevamente a los pastores. Iglesia, yo quiero cerrar este espacio simplemente invitándote a ser parte de lo que Dios está haciendo. Hoy como iglesia, Dios sigue levantando a nuevas personas como un Filemón, el cual nos dice: actívate en tu fe, porque entre más te actives, más vas a conocer y tener entendimiento de nuestra fe. Al final del día, las iglesias es una de las pocas organizaciones que el día de hoy existen para la gente que aún no asiste. Seguimos existiendo, no estamos cerrando puertas, estamos abriendo puertas para aquel que quiere entrar. Muchas iglesias están diseñadas para hacer exactamente lo contrario, pero es algo que vemos el día de hoy y quiero dejarte esto en tu historia. Todos tenemos una unción que Dios puso en nuestras vidas, como lo decía Paco. Hay un círculo en tu historia que solamente tú puedes alcanzar. Ni siquiera yo puedo alcanzarlo. Tú. Dios lo puso ahí porque ese es el círculo de influencia que Dios ha puesto dentro de tu historia para que conozcan de Jesús. Hoy quiero dejarte 3 puntos prácticos para este proceso. Primeramente, empieza ayudando con las necesidades de aquellos que están alrededor tuyo. Antes de presentar a Jesús, sé Jesús. Sé Jesús para con ellos. Ayuda en cualquier detalle relacional. Tal vez hay problemas en algunas áreas financieras. Tal vez hay algo donde tú puedas apoyarlos y decir: yo te llevo. Apóyalos. Sé parte esencial de esa jornada. Número 2, comienza a orar por ellos. El poder de la oración, del transformador de un corazón. No sabes lo que Dios puede hacer antes de la invitación. Porque si algo que me encanta saber es que necesito primero hablar con Dios, o sea, orar. Primero necesito hablar con Dios sobre las personas antes de hablar con las personas
sobre Dios. Comienza a orar. Y tercero, comienza a construir una amistad genuina con ellos. Hey, no se trata de solamente darle una faceta, no, sé genuino con ellos. Ojo, si esta persona tiene el potencial de llevarte de regreso al pecado, tal vez no sea una buena idea estar saliendo con ellos. Habla con tu pareja. No vas a invitar a tu ex y decirle, quiero compartir de Cristo contigo. No, habla con tu pareja. Que sean personas que tú sabes que puedes edificar, que puedes traer a los pies de Jesús. Todos tenemos el día de hoy un testimonio que podemos compartir. Que hoy podemos decir, sí, yo no conozco todo, pero lo único que yo conozco es que era antes ciego, pero ahora puedo ver. Y con esto cierro, iglesia. En Substance, todo lo que hacemos aquí tiene sentido cuando tú traes a alguien nuevo. Desde el estacionamiento, el café, el ambiente dentro de este auditorio, se entiende hasta que lo conoces. El 53% de la iglesia mexicana, ojo, esto es nosotros, dejó de ir a una iglesia durante el COVID. ¿Y qué crees? Nunca regresó. La mayoría de ellos lo dejaron de asistir porque se rompió la rutina, y lo único que necesitan para regresar es una invitación. Es decirles, vuelve a casa. Utiliza el evento de Navidad que estamos por tener como excusa. ¿Qué crees? Vamos a aventar un pachangón. Amén. Y la vamos a pasar increíble, y Dios se va a manifestar en sus vidas. A nosotros nos toca la invitación, y a Dios le toca el resultado. Déjaselo a Él. Porque al final del día, este evangelio no es algo familiar, es algo que sigue transformando nuestras vidas el 2024. Y lo sigue haciendo hoy, y quiere hacerlo contigo hoy si lo has olvidado. Esta serie, lo único que hemos hecho es intentar invitar al Espíritu Santo que Él nos guíe una vez más. ¿Y por qué no hacemos esto en este momento, iglesia? Ponte de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo en la ecuación, a decirle a su Espíritu Santo, Señor, empieza a hablar a mi vida. Y tal vez tú lo necesitas hoy, porque tú eres el que llegó en esta tarde buscando más de su presencia, respuestas que solamente su Espíritu puede darnos. Y no quiero cerrar este espacio sin orar por ti, iglesia, sin pedir esa guianza de su presencia en nuestras vidas. Cierra tus ojos por este instante. ¿Y por qué no invitamos su presencia en este espacio? Espíritu Santo, pedimos que llenes la habitación. Espíritu Santo, te pedimos que remuevas toda familiaridad en nuestra historia. Devuelve en nosotros la pasión del evangelio, gratitud en nuestras vidas para poder exaltarte una vez más. Señor, remueve si el día de hoy hay algo en nuestra historia que nos hemos familiarizado con tu iglesia. Remueve si hay algo en nuestra historia que nos hemos familiarizado, inclusive, Señor, con la manera en la cual escuchamos el evangelio, Dios. Porque si algo que entendemos es que tu palabra permanece para siempre. Y el día de hoy, así con los ojos cerrados, sé que existe dos tipos de personas en la audiencia: aquellos que el día de hoy tú no conoces a Jesús, y aquellos que viniste de vuelta a buscar más de Él. Yo no sé quién seas tú, pero quiero hablar a ese primer grupo en este momento. Tal vez tú no conoces a Jesús en tu historia, y Él quiere revelarse a tu vida y mostrarte lo que significa un antes y un después. ¿Y por qué no lo invitas en este momento? Voy a hacer una pequeña oración. No es mi oración la que te salva, pero sí es, si pones la fe en Cristo Jesús, puedes conocerlo como tu Señor y tu Salvador. Lo único que voy a hacer es guiarte en esta pequeña oración. Así que donde tú estés, si quieres recibirlo en tu vida, serlo parte de tu historia, solamente repite estas palabras conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Hoy te necesito en mi vida y en mi corazón. Señor, hoy creo en ti. Hoy creo en ti, Jesús, en el nombre de Jesús. Y esta segunda oración es para aquellos que hoy buscas más de Él.
Tu historia ha sido dañada tal vez por procesos. Yo no conozco por qué llegaste aquí el día de hoy. Tal vez ha sido un proceso doloroso. Tal vez existe enfermedad. Tal vez existe inclusive descontentamiento, una falta de esperanza. Pero Dios ha orquestado todo este momento para que en tu historia exista un antes y un después. ¿Y por qué no acercarnos a Él? Voy a abrir este altar, no tengo esto planeado, la banda no lo tiene planeado. Esto es algo que yo solamente siento de parte del Espíritu Santo hacerlo. Porque creo que está en esta habitación en este momento. Y si el día de hoy tú necesitas más de Él, si el día de hoy necesitas romper el muro de la opresión que existe tal vez de una manera legal, relacional, la oportunidad de tu trabajo, no sé cuál sea tu historia el día de hoy. Si ese eres tú el día de hoy, quiero invitarte a pasar aquí enfrente y dejar que su Espíritu Santo te llene de gratitud. ¿Y cómo ves si no lo hacemos cantando en este momento? Y empezamos este proceso. Y si quieres venir, vamos a estar orando por ti al que pase aquí enfrente. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.